Vamos a la palabra del Señor. El título de esta noche: un corazón agradecido recibe más bendición. Un corazón agradecido recibe más bendición. Lucas capítulo 17, vámonos a Lucas. Lucas capítulo 17. Bendiciones allá a nuestros hermanitos que están conectados ahí también compartiendo, ¿verdad?, con nosotros en el Señor. Lucas 17, versículo 11 al 19. Amén. Ahí tenemos ese título en la Biblia, ¿verdad? Creo que en la mayoría 10 leprosos son limpiados. Y yo le puse: un corazón agradecido recibe más bendición. Dice así la palabra del Señor, versículo 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre y buen Dios, le damos gracias por su preciosa palabra. Señor, en esta hora clamamos y suplicamos que usted sea el que hable a cada una de nuestras vidas, que sea usted el que hable a nuestros corazones, mi Dios, que sea usted, mi Padre Celestial, con su Santo Espíritu, el que nos enseñe, Señor, de su preciosa palabra y que la podamos poner en práctica, mi Padre. En el nombre de Jesús le damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Podemos sentarnos. Un corazón agradecido recibe más bendición. Este milagro que nosotros acabamos de leer y que lo hemos leído muchas veces, de la sanidad de estos leprosos, nos deja una gran enseñanza. Nos deja una gran enseñanza a nuestra vida práctica. La Biblia es práctica. Si nosotros ponemos en práctica la palabra de nuestro Dios, ella nos va a ayudar en cualquier situación, en cualquier aspecto de nuestra vida. Aquí habían 10 leprosos, los cuales necesitaban esa sanidad, necesitaban ese milagro de parte del Señor. Y ellos escucharon o vieron de lejos que allí andaba el Señor Jesús haciendo esos milagros, sanando enfermos y haciendo muchos milagros. Y ellos, cuando le vieron, le gritaron: Señor, ten misericordia de nosotros. Porque ellos estaban de lejos. Ellos no podían acercarse a las demás personas, a la demás gente, ni a su propia familia, porque ellos estaban o tenían lepra. Y todo aquel que tenía lepra no podía estar cerca de la gente, de nadie. Tenía que estar lejos. Y muchos de ellos tenían que estar fuera de las ciudades, porque era una enfermedad contagiosa. Y era una enfermedad que no tenía cura. Muchos los sacaban y estaban en el desierto, lejos, afuera, en aquella oscuridad de la noche, algunos allí morían. Pero ellos buscaron
al Señor Jesús y fueron y de lejos le gritaron porque ellos querían ser sanados. Dice el versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Esta enfermedad, a mí siempre me recordó esta enfermedad ahora a lo que nosotros hemos vivido con el COVID. Una enfermedad contagiosa, una enfermedad que nos alejó mucho de nuestras familias, una enfermedad que vino y hubo que cerrar iglesias, una enfermedad que separó personas, una enfermedad que también se llevó a muchos o algunos familiares de nosotros, una enfermedad que nosotros pudimos a veces tal vez sentir discriminación de alguien para con nosotros o de nosotros para alguien, porque no nos queríamos enfermar o porque los otros no se querían enfermar. A mí me daba mucho sentir esta enfermedad del COVID era muy parecido a esa lepra. Cuando nosotros nos llegó esa enfermedad a la casa, bueno, al primero que le dio fue al pastor. Estuvo aislado aquí en su oficina, lejos de la familia. Ahí teníamos que, bueno, yo venía a dejarle ahí la comida, todo, llevar sus ropas en bolsa, echarles agua caliente. Cuando nosotros nos enfermamos en casa fue hasta ya el siguiente año. Y imagínese uno de madre, que somos más sensibles, más lloronas. Amén, hermanas, porque los hombres no lloran. Amén, hermanos. Así dicen que los hombres no lloran. Amén. No, pero delante de la presencia del Señor se vale llorar, porque lloramos de gozo muchas veces. Amén. Lloramos de gozo y muchas veces pues lloramos también por los problemas y pidiéndoles la ayuda al Señor. Así que se vale. Pero les decía, nosotras las mujeres somos más sensibles, más lloronas. A mí me tocó vivir este proceso del COVID con mis hijas encerradas, porque a ellas les dio primero, las dos encerradas en un cuarto, les dio juntas. Luego al hermano Rolando también, allá en su cuarto, él encerrado. Y después me dio a mí, encerrada en el otro cuarto, Samuelito con el pastor, ¿verdad? Con su papá, ellos, gracias a Dios no les dio, estuvieron ellos allá afuera. Pero aquel momento, aquel sentir de que solo sacar la cabeza, si al caso nos podemos ver, un saludito, y Samuelito a veces me volví a ver, a mí me daba mucha tristeza, porque poder abrazar a su hijo, oiga, qué difícil poder abrazar a sus hijas, a sus hijos no se podía. ¿Por qué? Porque yo no podía llamar a Samuelito, te voy a dar un abrazo, si yo no quería que él se enfermara tampoco. Pero imagínense esa enfermedad, cómo nos aleja. Me recuerdo que una vez fuimos a San Salvador. Yo siempre que voy a San Salvador, yo voy donde mi papá, yo lo voy a ver, el pastor me lleva siempre. Y ese día íbamos muy contentos, íbamos para San Salvador y íbamos a ir a ver a mi papá y mis hijos contentos que iban a ver al abuelo Toño. Resulta que no sabíamos que la esposa de ella en esos días había sido contagiada con esta enfermedad del COVID.
Y entramos y muy contentos, y cuando nos vio nos hizo así, de lejos. Y nosotros, ¿qué pasó? Y yo a abrazar. ¿Y qué pasa? No, me dijo. Y él tiene una cafetería y tiene una cosa de plástico así, ¿verdad? Él está aislado. Y ya me comentó, mira, esto y no voy a hacer. Yo ahorita no me he ido a hacer la prueba, pero usted se imagina. Usted, yo no sé si pasó algún proceso en su familia. Ese dolor, ese sentimiento de poder abrazar y no poder. Yo me quedé con ese sentimiento y me vine de San Salvador y me vine con ese sentimiento de que yo no pude haberle dado ese abrazo a mi papá, ese beso en su mejilla. Y así quizás, o peor, era esta enfermedad. Aquellos que les daba esta lepra no podían llegar a su casa, no podían compartir con su familia. Tenían que estar lejos de su familia, lejos de toda la comunidad, lejos de aquella ciudad. Y eran rechazados. Y tenían y debían de estar lejos de todas las demás personas porque las podían contagiar. Mire, con el COVID, muchos no se murieron del COVID, sino que de la tristeza, porque ese encierro o esa aflicción, porque al principio esa enfermedad vino que todos estaban preocupados, ay, esa enfermedad me va a matar. Y algunos se suicidaron porque le tenían miedo a esa enfermedad. Y esta lepra, imagínense cómo afectó a estas personas que fueron, valga la redundancia, afectadas con esta enfermedad. Tenían que estar lejos, eran rechazados. Y ellos tenían que andar con sus ropas rasgadas, dice la palabra del Señor, y habían leyes para ellos, que no se tenían que alejar, que tenían que estar lejos, que no se tenían que acercar, y que tenían que gritar cuando alguien estuviera cerca, o ya alguien se les iba acercando, ellos tenían que gritar impuros, porque tenían lepra. Y ahí se alertaban la gente y se alejaba. Y nosotros al principio, cuando empezó lo del COVID, nosotros oíamos estornudar a alguien y rapidito, o nos daba miedo a nosotros estornudar, porque la gente ya no, todos nos veían. Amén. Vamos a ver Levítico, vámonos a Levítico, no pierda esta cita porque ya vamos a regresar. Levítico capítulo 13. Levíticos capítulo 13. Ahí está, mire, el capítulo 13 y 14 dice leyes acerca de la lepra, pero no lo vamos a leer porque es muchísimo, solo vamos a leer versículo 43 y 45. Amén. ¿Lo tenemos? Levítico 13, versículo 43. Dice así la palabra del Señor, mas cuando, aquí está hablando de la lepra, mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca, rojiza, lepra, es que brota en su calva o en su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como al parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. 45. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados
y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Él tenía que gritar: inmundo, inmundo, para que la gente se alertara. Tenía que llevar su cabeza destapada para que le vieran las llagas. El sacerdote era el encargado de ver cómo eran las llagas en su cuerpo, qué color tenían esas llagas o en su cabeza. Él tenía que declarar, y lo encerraban varios días y después lo sacaba el sacerdote para revisarlo, a ver si ya estaba bien, y si no, volvían a encerrarlo hasta que o moría o el sacerdote ya lo declaraba limpio. Por eso el Señor Jesús aquí a estos leprosos los manda donde los sacerdotes, que vayan y se muestren al sacerdote, a los sacerdotes, para que vean cómo está su cuerpo, cómo está su piel, si tenían llagas. Y estos leprosos hicieron como el Señor les dijo. Él los envió y le dice: id y mostraos a los sacerdotes. Amén. Versículo 12, y al entrar, volvamos a Lucas, Lucas 17, versículo 12. Amén. Y al entrar en una aldea, el Señor Jesús, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Porque estaban en el tiempo de la ley de Moisés. Ellos tenían que ir. El Señor los pudo haber tocado en el instante, poniéndole las manos y sanarlos. Pero muchas veces el Señor también con nosotros no inmediatamente nos da lo que le pedimos. No inmediatamente nos contesta nuestras peticiones. Aquí el Señor nos enseña a que, así como estos leprosos caminaron en fe, nosotros también caminemos en fe. Ellos obedecieron también. Porque si alguno no hubiese obedecido, ahí se hubiera quedado y hubiera dicho: no, ¿cómo voy a ir a donde los sacerdotes? ¿Me van a mandar de regreso o me van a matar o me van a apedrear? Porque todavía voy a andar lepra. Pero ellos empezaron a caminar en fe. Vayan donde los sacerdotes, muéstrense a los sacerdotes, y empezaron a ir. Y empezaron a caminar. Y mientras ellos iban caminando, dice la palabra del Señor que ellos fueron limpiados. Nosotros tenemos que tener mucha paciencia en el Señor y mucha fe y confiar en Él. Cuando nosotros le pedimos algo, cuando hay una petición en nuestras vidas, en nuestros corazones, cuando hay una necesidad en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, tenemos que caminar con fe. No tenemos que quedarnos estancados, tenemos que seguir caminando aunque no veamos lo que Dios está haciendo, porque muchas veces no vemos cómo Él está obrando, pero Él está obrando. Lo que tenemos que hacer es caminar en fe, confiar en Él, porque Él en su tiempo va a obrar a nuestro favor. Él en su tiempo nos va a dar lo que tanto le hemos estado pidiendo. Caminando en fe, confiar en Él. Estos leprosos confiaron en la palabra que Él les dio, porque empezaron a caminar y fueron limpiados. Amén. Versículo 15. Entonces, ¿qué él dice el versículo 15? Entonces uno de ellos,
viendo que había sido sanado, volvió. ¿Qué volvió haciendo? Glorificando a Dios a gran. Mire qué bonito. Uno de ellos regresó. Pero dice aquí entonces, uno de ellos viendo que había sido sanado, o sea, posiblemente no había llegado ni siquiera donde estaban los sacerdotes. Y a medio camino se regresó porque vio que él ya había sido sanado. Él regresó a agradecerle al Señor Jesús. Él regresó a darle gracias por ese milagro que le había dado. Imagínese la sanidad de esa lepra. Y él regresó a darle gracias al Señor por su milagro, por lo que el Señor Jesucristo ya había hecho en él. Versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Veamos el 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Muchas veces nosotros pensamos, bueno, el Señor ya me sanó, el Señor ya me dio lo que yo le pedía, el Señor ya me contestó mi petición, así que ahora, hoy no voy a ir a la iglesia. No, ya el Señor me dio el carro que yo quería, así que lo vamos a ir a estrenar y nos vamos a ir a la playa. Y el Señor dice, ¿y los 9 dónde están? El Señor sabía que eran 10 los que él había sanado, pero de esos 10 solo regresó 1. Y el Señor pregunta, ¿y los 9 dónde están? Y el Señor pregunta, ¿y dónde están mis hijos, los que yo les he bendecido? No han venido o no se han congregado o no han buscado de mí, porque lastimosamente hay muchos que no son agradecidos con el Señor. Y en lugar de buscarle a Él, buscan el divertirse, entre comillas, en el mundial. En Qatar, decía el pastor. Amén. No, hoy no voy a ir al culto porque hoy hay partido. No chocaban, hermano Miguel. Hoy le fue bien porque no chocaban. Pero allá se quedan allí viendo el partido o se van para otro lugar donde no están glorificando ni exaltando el nombre de Dios. Nadie dijo que es malo ver el partido de fútbol, nadie dice que es malo usted ir a las canchas a hacer ejercicio. Muchos estamos pasaditos de peso, necesitamos hacer un poco de ejercicio. El problema es que en lugar de buscar a Dios, nos vamos para otro lugar donde no estamos glorificando a Dios, sino que estamos buscando las cosas del mundo que no nos traen nada bueno. Hasta esta fecha, cada uno de nosotros sabemos lo que hemos atravesado en nuestras vidas, en todo el recorrer de este año, las dificultades que hemos atravesado, los problemas, las enfermedades que han estorbado nuestros cuerpos, nuestra salud. Pero nosotros debemos de ser agradecidos porque hasta aquí, como dice la palabra del Señor, nos ayudó Jehová. Y nos seguirá ayudando, siempre lo digo yo, y nos seguirá ayudando. Usted sabe las dificultades que ha tenido en su familia, en su hogar, en su trabajo, en su vida personal, en sus estudios. Lo que hemos atravesado
todos estos meses, estamos ya por terminar el año 2022. Y a pesar de todo lo que hemos pasado, bueno o malo, debemos de darle gracias a Dios. Porque si nos afectó, pues Dios sabe por qué lo permitió, pero también Él después trae la bendición. Amén. Debemos de darle gracias a Dios en todo. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero si nosotros en lugar de adorar al Señor y de darle gracias, venimos y renegamos y le reclamamos, Señor, ¿y por qué me permitió que me pasara esto? Señor, si yo soy su hijo, si yo soy su hija, Señor, ¿por qué he permitido que me pase esto? No. Tenemos que venir siempre con acción de gracias delante del Señor. Porque Él va a obrar a nuestro favor. Pacientemente esperé a Jehová y Él escuchó mi clamor. Amén. Y dice el versículo 18, el Señor Jesús hablando dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Es que este regresó a darle gracias a Dios, a darle gracias al Señor Jesús por ese milagro que había hecho de sanarle su lepra. Pero el Señor Jesús no solo lo sanó, porque los demás también fueron sanados, pero no volvieron a dar gracias. No fueron agradecidos. Y a este que regresó, el Señor Jesús, aparte que lo sanó, también lo salvó, porque ahí lo dice, vete, tu fe te ha salvado. El Señor Jesucristo le dio esa salvación, porque este regresó con un corazón agradecido. Por eso le digo yo, un corazón agradecido recibe más bendiciones. Porque nosotros no necesitamos del Señor solo un tiempo, solo un día, solo cuando estamos mal, solo cuando estamos en un problema, no. Nosotros necesitamos de nuestro Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Estemos bien económicamente, necesitamos de Dios. No debemos de poner nuestra confianza en lo que tenemos, en lo material, sino que nuestra confianza debe de estar puesta en nuestro Dios, en nuestro Señor, porque en una enfermedad todo eso material no nos va a ayudar de mucho. Puede ser que sí. Pero muchos, como la del flujo de sangre, dijo que había gastado todo lo que tenía y no había sido sanada hasta que el Señor Jesucristo la sanó. Por eso nuestra confianza debe de estar puesta en el Señor, no en lo que tengamos, no en alguien que nosotros pensemos, este es el que me va a ayudar. No. El que nos va a ayudar es nuestro Señor, nuestro Dios, porque Él es fiel. El hombre, el humano, le puede ayudar, pero lastimosamente hay muchos que después vienen y cobran el favor, pero el Señor Jesucristo no es así. El Señor Jesucristo viene y bendice y da. Y cuando nosotros somos agradecidos con Él, Él viene y da más. No solo vamos a buscar al Señor cuando tengamos la necesidad, así como estaban estos leprosos, estaban desesperados por esa enfermedad que tenían en su cuerpo. Estaban sumamente desesperados. Y cuando nosotros tenemos un problema, una enfermedad, una dificultad en nuestro hogar, en nuestra familia, un problema económico,
Muchas veces nos desesperamos, nos angustiamos, pero es cuando debemos de venir y buscar la ayuda del Señor. Pero cuando el Señor nos contesta, bueno, el Señor ya me contestó, hoy me voy, allá a los días, otro problema. Ay, no, otra vez. Esto me pasó por no congregarme. Y el Señor nos habla. Y muchas veces no queremos entender. Y ahí venimos, no, hoy sí voy a ir, hoy sí, Señor, por favor. Hoy sí le prometo que ahí voy a estar congregándome, Señor. Yo le prometo que le voy a servir. Y el Señor, por su fidelidad y por su gran amor, Él nos contesta. Pero a los días volvemos a lo mismo. Tenemos que estar firmes en el Señor. Venir, congregarnos, buscar del Señor, entregarle de verdad nuestra vida y seguir adelante. No importa la situación, no importa la enfermedad, no importa todo aquello que nos atraiga en el mundo, lo material. Lo material se acaba. Pero el Señor, Él es fiel y lo que Él nos da permanece para siempre. ¿Por qué debemos de darle gracias a Dios? Yo aquí escribí algunas de las cosas que nosotros recibimos del Señor y por las cuales debemos de darle gracias a Él. Vamos a darle gracias a Él por el soplo de vida, por la vida que Él nos ha dado. Porque estamos vivos. Algunos estamos medio vivos. ¿Ven? No, estamos vivos. Por eso los hermanos de alabanza nos ponen a cantar, avívanos. Señor, avívanos. No, pero avívanos el fuego que está en nosotros. Avívanos el Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Para no desmayar y seguir adelante. Entonces debemos de darle gracias a Dios por el soplo de vida que nos ha dado. Debemos de darle gracias a Dios porque estamos vivos. Debemos de darle gracias a Dios por la sanidad que nos ha dado. Y si se ha vuelto a enfermar, tenga la seguridad que si le pide a Dios, Dios seguirá obrando en usted. Debemos de darle gracias a Dios por su gran amor. Debemos de darle gracias al Señor por su gran amor para con nosotros, por ese sacrificio que hizo en la cruz, por amor a nosotros, por perdonarnos. Debemos de darle gracias a Dios por salvarnos. Debemos de darle gracias a Dios por nuestra familia. Por nuestra familia. Debemos de darle gracias a Dios porque es Él quien nos ha dado nuestra familia. Tenemos que darle gracias a Dios por la provisión. ¿Hay alguno que ha pasado un tiempo sin comer? De lo que va del año que ya vamos terminando. Yo a todos los veo gorditos. ¿Ven? Bueno, algunos delgaditos porque ya sí son, creo yo, va. Ya la Constitución, pero la mayoría, ¿verdad? Pero Dios siempre ha provisto. Dios siempre ha dado ese alimento, esa provisión en los hogares, porque Dios tiene cuidado de nosotros, sus hijos. Debemos de darle gracias a Dios porque Él nos ha ayudado. Cuando nosotros hemos perdido las fuerzas, Él nos ha ayudado. Él nos ha levantado. Él nos ha sostenido. Debemos darle gracias a Dios por bendecirnos a nosotros y a nuestra familia. Debemos darle gracias a Dios por cuidarnos, por protegernos, por esa protección que hasta hoy el Señor nos ha dado. Debemos de darle gracias a Dios porque Él no nos ha abandonado. Él no nos ha dejado solos ni un segundo, ni un momento.
Nosotros somos los que a veces nos hemos sentido solos, pero no, el Señor ahí está, ahí ha estado. El Señor no nos ha abandonado. Debemos de darle gracias a Dios por su misericordia, porque por ella, dice la palabra del Señor, no hemos sido consumidos. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque si no fuera por su misericordia, quién sabe, ya hace cuánto hubiéramos sido consumidos. Y debemos de darle gracias a Dios por este año que estamos finalizando. Debemos de darle gracias a Dios por este año que estamos finalizando, porque hasta aquí Él nos ha ayudado, porque hasta aquí Él ha estado con nosotros, porque hasta aquí Él ha sido fiel y más que fiel. Vamos a buscar Salmos 100 para ir terminando. Salmos 100. Versículo 4. Amén. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Versículo 5, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y el Señor nos dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. ¿Y cuáles son esas puertas? Las puertas de su casa. Nosotros venimos aquí con acción de gracias, a alabar al Señor, a adorar al Señor, a darle gracias. Cuando nosotros exaltamos el nombre de Dios, cuando nosotros alabamos a Dios, le estamos dando gracias. Estamos agradeciéndole a Él por lo que Él es y por lo que Él nos ha dado y por lo que Él nos dará. Pero si nosotros nos vamos y no venimos a la casa del Señor o no nos congregamos o no lo buscamos en la lectura, no cantamos esos coritos, aunque estemos en casa, nosotros no estamos agradeciéndole a Dios, no estamos agradándole a Él. Nosotros vamos a tomar la decisión de a quiénes vamos a imitar, de estos 10 leprosos. Si vamos a imitar o vamos a hacer lo que hicieron los otros 9 que se fueron y no regresaron a agradecerle a Dios, al Señor Jesús. O vamos a hacer como hizo este único de esos 9, de esos 10, este único que regresó y vino a agradecerle al Señor Jesús porque lo sanó, porque lo limpió de esa lepra, de esa enfermedad, porque le dio esa sanidad, porque le dio esa bendición, porque le contestó esa petición. Nosotros vamos a decidir a cuál de estos nosotros vamos a imitar. Pero el Señor nos está hablando claramente en su palabra que así como este que regresó, Él le dio más de lo que le pidió, porque este solo le pidió misericordia y que los limpiara. Mas el Señor Jesucristo lo sanó y le dio salvación. Y le dio salvación. Así nosotros debemos de agradecerle al Señor en todo. Tener un corazón agradecido para con Él y así vamos a recibir más de lo que nosotros le pedimos a Él. Vamos a recibir más bendición de la que nosotros le pedimos a Él. Así que tengamos un corazón agradecido para con nuestro Señor y Él hará la obra en nosotros.
en su tiempo, y debemos nosotros de confiar en Él y caminar en fe, porque Él es fiel y Él va a contestar lo que nosotros le pedimos, las peticiones, siempre y cuando sean de acuerdo a su voluntad. Siempre y cuando sean su voluntad. Amén. Por eso el Señor nos da ese versículo en su palabra, dice, no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. Pidamos al Señor de acuerdo a su voluntad y Él nos concederá todas las peticiones de nuestro corazón. Y cuando el Señor nos haya bendecido, por favor, seamos agradecidos con el Señor. Amén. Vamos a orar. Amén. Gloria al Señor.